cualquiera de los dos escenarios, yo prefiero por supuesto, el abierto, el de los derechos de cuño internacional, pero en cualquiera de los dos extremos se podría estar en un terreno más firme. En el que se colocó esta resolución es un terreno, desde mi punto de vista, un poco pantanoso, difícil, arenoso, no está firme. En Ciudad Juárez, doctor, buenas noches, queremos participar en Ciudad Juárez, si nos permiten una cuestión. ¿Sí? Ok, bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mi deseo es hacerle la siguiente pregunta o aclaración, no sé cómo lo considere usted, en el sentido en que no estoy de acuerdo con la postura que hace un momento mencionó, en el sentido de que los derechos humanos están vacíos, y esta aclaración la hago en virtud de que los derechos humanos, desde mi punto de vista, son derechos preexistentes o anteriores, y por lo tanto tienen un carácter son absolutos, en virtud de que son inherentes a la persona y que atienden a la esencia y modo de ser del hombre. Y en este sentido, es decir, que provienen de la naturaleza humana, razón por lo cual atienden a bienes humanos básicos, por ejemplo lo es la vida, la libertad, la propiedad, la integridad física. Y dentro de este contexto es preciso mencionar que estos derechos humanos atienden a la naturaleza y esencia del hombre y no pueden ser objeto del reconocimiento de una sociedad ni de mucho menos de un gobierno, porque atienden a su naturaleza absoluta, y por lo tanto muchos de estos son anteriores inclusive a los textos constitucionales. Así. A ver, sí, hagamos una aclaración, porque si no se comete la falacia del hombre de paja, ¿no? La falacia del hombre de paja consiste en construir argumentalmente un muñeco de paja para después tirarle flechas. Esta falacia hay que desactivarla rápidamente, porque usted pone en mi boca algo que yo no dije. Yo no dije que los derechos humanos fueran vacíos. Yo decía que la definición de derechos humanos que hace alusión al ser humano es circular. Y dije, su contenido, como definición, son dos cosas diferentes. La definición es vacía, no los derechos. Yo estoy de acuerdo en que los derechos tienen un contenido material. Y hay muchas avenidas filosóficas para aproximarse a ellos. Y también lo dije, las diferentes teorías de la justicia confluyen en el mismo punto. Ninguna está en contra de esa parte esencial. Usted, tal y como lo expresa, está situado en una de las avenidas, pero no es la única. La idea del ser humano como esencia, al hablar de que los derechos son inherentes a la dignidad humana, hace alusión a una corriente de pensamiento, efectivamente, que yo no comparto. Yo en eso estoy de acuerdo con usted, en que no estamos de acuerdo. Porque me parece a mí que esa vida es peligrosa por la siguiente razón. Aludir tanto a la naturaleza nos coloca muchas veces o muy rápido en contradicciones. Si apelamos a la naturaleza humana, a la esencia del ser humano, pareciera que nos colocamos siempre como en lo mejor del ser humano. Y no es así. La naturaleza esencial del ser humano no es la bondad, o no solo es la bondad, también es la maldad, también es Hobbes, también el hombre es el lobo del hombre, y la mejor razón para que exista el derecho es que los hombres no se aman, ni se respetan en su dignidad, ni en su esencia. Es que se odian, es que se comen unos a otros, y por eso inventamos las instituciones. El propio, voy a citar un autor de la corriente de la que usted avanza, San Agustín, decía: Dios escribió la justicia en el corazón de los hombres para que éstos
no se mataran unos a otros. San Agustín le hace una aproximación metafísica como venida de Dios, porque esencialmente el hombre no se quiere, no se respeta. Algo tiene que ser un Dios el que inscriba la idea de la justicia. Por otro lado, es peligrosa la idea de naturaleza para mí, porque si nos vamos a lo natural, estamos en contra del progreso, estamos en contra de lo artificial, de lo humano. Lo verdaderamente humano es el progreso, eso sí es humano. Lo otro, lo metafísico, desdibujado, lo natural, es complicado. Un ejemplo muy sencillo. Si amáramos lo natural, no deberíamos tener hospitales. Deberíamos permitir la muerte, enfermarnos y morir, porque eso es natural. Si me da cáncer, gripe, yo no debería, respetando la naturaleza y la esencia, debería de respetar mi cáncer, mi dolor, no tendría que ir al hospital, porque el hospital es lo menos natural que hay. Y la penicilina y las drogas que me quitan el dolor no son naturales, van en contra de la esencia de mi dolor. Y sin embargo, no aceptamos eso en el mundo. Simplemente doy argumentos de lo peligroso que a mí me resulta una concepción metafísica de los derechos. Pero la reto es una aproximación que llega al mismo punto que no se contradice en su finalidad última. La finalidad última es que los derechos humanos deben valer en una sociedad democrática en la que cabemos todos, todas las opiniones. Ninguna corriente filosófica, que yo conozca al menos, dice que los derechos humanos no sirven, ninguna. Bueno, Jeremy Bentham, el utilitarismo, inclusive, que era cínico Bentham al decir que las declaraciones, ojo, las declaraciones de derechos eran un disparate, se refería a eso, a las declaraciones de derechos, no a los derechos. Los derechos siempre fueron aceptados por Bentham, la idea de derechos. Kelsen decía que la justicia es un ideal irracional, así lo dijo en un discurso, la justicia es un ideal irracional, lo único que es racional es el derecho vigente. Pero después Kelsen en un segundo discurso dijo, yo creo en los derechos humanos, creo en la justicia de la democracia, pero yo hablo de ciencia del derecho en teoría pura. ¿Me explico? Respetando esa venida, que además es una tradición filosófica que viene desde Aristóteles, la que usted defiende, muy respetable, es la aristotélico tomista, que después continuó con la patrística medieval, la escolástica, y que se mantiene todavía hasta nuestros días, no sé, por ejemplo, en el neonaturalismo de Del Vecchio o una corriente italiana, es muy respetable, muy gente, no la comparto, pero la que mencioné hace rato, yo prefiero una concepción de los derechos como razones moral pública. ¿Me explico? Donde la esencia de los derechos no está en la naturaleza, ni divina, ni humana, ni siquiera racional como Kant, a priori, sino de la posibilidad democrática de diálogo y de consenso, en la que todos por igual podamos participar en la creación. Por eso me gusta a mí Rawls. La teoría de la justicia de Rawls o la teoría de los derechos de Rawls es una teoría laica, democrática, incluyente, en la que dice, o